Bien, bienvenidos al siguiente video. Antes de comenzar con la temática de hoy, les coloqué este pequeño recuadro con ejercicios en donde simplemente deben colocar la función del organelo respectivo. Si mal no recuerdo, vimos todos. El único que no vimos, pero, o sea, no lo vimos en el video, pero sí en clase fue la pared celular, que en realidad es súper sencillo y básicamente es mantener la integridad de la estructura celular en células vegetales, ¿ya? Y también en bacterias, si es que hablamos de células procariontes. Ya entonces le colocan play y van colocando la función de cada organelo y esto es lo mínimo que debieran manejar y no olvidar, ¿verdad? A la hora de dar la PCU. La temática de hoy va a ser biomoléculas orgánicas. Empecemos. Vimos que las biomoléculas se dividían en dos grandes grupos. Uno era las biomoléculas inorgánicas y el otro eran las biomoléculas orgánicas. Y la principal diferencia entre uno y otro estaba dado por que las biomoléculas orgánicas, que son las que destaqué aquí, y se caracterizan las biomoléculas orgánicas por tener un esqueleto de carbono que se encuentra unido a átomos de hidrógeno. A diferencia de las inorgánicas que no presenta esta estructura clásica, puede presentar carbono sí, como el dióxido de carbono, pero no un esqueleto de carbono unido a átomos de hidrógeno, ¿ya? Y vimos que en las biomoléculas inorgánicas estaba el agua, los gases y las sales minerales, y que las biomoléculas orgánicas se dividían en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Comencemos entonces por las biomoléculas inorgánicas, especialmente por el agua. Los gases solamente los vamos a nombrar ahora, ¿por qué no? Que son principalmente lo que nos interesan a nosotros, el oxígeno y dióxido de carbono, y están presentes en el intercambio de gases entre un ser vivo y su ambiente, y sería, ¿ya? Con eso yo quedo feliz y no vamos a profundizar más en eso. Y ahora vamos a comenzar por el agua. Y el agua va a poseer una serie de características. Químicamente ya saben, o molecularmente, que su fórmula es H2O, ¿verdad? Y el agua presenta cuatro características muy importantes para la vida, ¿verdad? Y vamos a ver una por una. Antes, eso sí, vamos a recordar lo que era un puente de hidrógeno, ya porque lo vamos a ir viendo a lo largo del video. Recuerden que un puente de hidrógeno se da, por ejemplo, cuando comparten un hidrógeno dos átomos que tienen electronegatividades relativamente significativas, ¿ya? Y aquí donde se ve, entre y este oxígeno van a formar un puente de hidrógeno, que es el que se va a señalar aquí, ¿verdad? Este lo van a estar compartiendo. También podría ser entre, lo que voy a destacar en amarillo, acá sí se mantiene este oxígeno, pero aquí hay ahora un nitrógeno, ¿ya? También va a haber un puente de hidrógeno ahí porque van a compartir un hidrógeno entre el nitrógeno y el oxígeno. Ya, ahora sí, vamos a ver la primera cualidad, que era la tensión superficial, y recuerden, para comprender esta situación o este fenómeno, al mosquito que se para en el agua o al lagarto que va corriendo a través del agua, ¿verdad? Y básicamente la tensión superficial sirve o funciona de la siguiente forma. Si ustedes se dan cuenta, y lo voy a destacar aquí, estas pelotitas que van a ser moléculas de agua se encuentran más abajo, es decir, no están tan cerca de la superficie, y las flechas negras que están aquí van a estar indicando la fuerza o las interacciones que va a ejercer esta molécula de agua con sus vecinas. Es decir, esta molécula de agua que está aquí, que yo voy a destacar en amarillo, está siendo tirada al mismo tiempo por esta molécula, por esta molécula, por esta molécula, por esta molécula, por esta molécula y por esta molécula, ¿ya? Y así sucesivamente con todo el resto de las moléculas. En cambio, y lo voy a destacar con rojo, las moléculas que están en la superficie, específicamente justo en la superficie, y es más, lo voy a destacar mejor, estas que están aquí, ya, que están como en la capa más externa del agua, si se dan cuenta, también están las flechas negras, pero
ellas están siendo tiradas o están interactuando, perdón, estoy clarito, interactuando con esta molécula de agua, con esta molécula de agua, con esta molécula de agua, con esta molécula de agua y con esta molécula de agua. Pero encima de ella no hay nadie. Es decir, aquí no está interactuando con ninguna otra molécula, porque no hay más moléculas de agua arriba. Por lo tanto, esta molécula de agua va a ser tirada hacia los lados y hacia abajo, lo que va a provocar que toda esta fila de moléculas que está en su superficie tengan una gran tensión hacia los lados y hacia abajo. En el fondo es como que van a formar una película, como que si ustedes tomaran un globo reventado y lo fueran estirando, ¿ya? Va a tener una gran tensión en su superficie y por eso permite que ciertas o ciertos elementos puedan posarse encima del agua y que no se hundan debido a la tensión superficial. ¿Y cuál es la importancia de la tensión superficial para los organismos vivos? Básicamente en que ayudan a actuar disminuyendo la fricción entre superficies, por ejemplo las articulaciones, ya actúa disminuyendo la fricción entre superficies o estructuras anatómicas. Y hablamos algunas otras cosas en la clase, pero con esto basta a este nivel, ¿ya? Otra característica que vimos, que era, de hecho aquí lo vimos, el punto 2, es que es un disolvente universal. ¿Y qué significaba esto? Que disuelve una gran cantidad de sustancias y es por su estructura. Por ejemplo, aquí le agregamos cloruro de sodio, el sodio siempre va a ser positivo y el cloro siempre va a ser negativo. En un primer momento nosotros vamos a agregar sal al agua, que vendría siendo lo que yo voy a destacar en rojo aquí, ¿verdad? Y no se disuelve, cae al fondo. Y las moléculas de agua, que yo lo voy a destacar aquí en amarillo, se va a encontrar rodeando a esta sal. Pero después de pasado unos segundos, en realidad vamos a ver que la sal que estaba en el fondo del vaso sedimentado se va a empezar a disolver, se va a empezar a relacionar con el agua hasta que van a formar una solución, ¿verdad? Y si nosotros le hiciéramos un zoom a esto, tendríamos que observar la imagen que se encuentra a la derecha. Las moléculas grandes en amarilla y con carga negativa van a ser el cloro, y las moléculas chiquititas con el signo más van a ser los átomos de sodio, y todo el resto van a ser moléculas de agua. Y si se dan cuenta, la fórmula del agua es H2O, y en ese caso los dos hidrógenos van a tener carga positiva y el oxígeno va a tener carga negativa, y por lo tanto se va a ir relacionando con aquellas ion, ¿verdad? Que le sea correspondiente a su carga. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que el oxígeno va a ser la pelotita grande, y por ejemplo aquí, a ver, acá tenemos que la pelota roja grande va a ser el oxígeno y las dos moradas van a ser hidrógeno, y que los hidrógenos tienen carga positiva y el oxígeno o la pelota grande roja carga negativa. Por lo tanto, si aquí tenemos una pelota grande que es el cloro, que es negativo, ¿con quién se va a unir? ¿Con el oxígeno? No, porque el oxígeno tiene carga negativa, y carga negativa con negativa se repele. Por lo tanto, se va a ir uniendo a los a los hidrógeno, cloro, y se va a ir separando del sodio. Y el sodio, a su vez, que tiene carga positiva, se va a ir uniendo o juntando con los oxígenos que tienen carga negativa, y también se va a ir separando del cloro. Por esto se dice que es un solvente universal el agua, porque como tiene dos tipos de carga en el fondo cuando se va separando, es capaz de disolver o separar una gran cantidad de sustancias y no solamente sales, ¿ya? Y obviamente esto tiene una gran función para los organismos vivos, porque pueden transportarse las sales de forma disuelta y disuelven una gran cantidad de sustancias que el cuerpo puede llegar a necesitar y que facilitan las reacciones químicas en el fondo. Y la otra característica era que presenta un alto calor específico. Y en palabras simples, esta imagen hace referencia al alto calor específico
Esta propiedad está dada gracias a sus puentes de hidrógeno que permiten que las moléculas de agua sean bastante estables en las interacciones de unas con otras. Por lo tanto, el alto calor específico quiere decir que necesita de mucha energía para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, ¿ya? Por lo tanto, al poseer un alto calor específico, es un excelente termorregulador, ¿ya? Es decir, es capaz de absorber una gran cantidad de calor o de energía antes de que comience a subir la temperatura del agua, y por eso es un excelente termorregulador. Y usando esta misma imagen vamos a hablar del alto calor de vaporización, que era el último punto, alto calor de vaporización. Y básicamente significaba que era necesaria la administración de grandes cantidades de calor o energía para que el agua líquida pasara a estado gaseoso, ¿ya? Y por lo tanto mantenía la temperatura bastante estable dentro de un organismo. En el fondo, tanto las propiedades de alto calor específico y alto calor de vaporización van a ir a formar su función de termorregulador dentro de un organismo, ¿ya? O también como aislante térmico también serviría, ¿verdad? Y eso es todo con el agua, es cortito, en clase lo vimos, así que cualquier cosa lo van comparando. Para los chiquillos nuevos, vayan consiguiéndose los apuntes con sus compañeros y cualquier duda, consulta, me pregunta, ¿ya? Ahora pasamos al segundo grupo, que eran las sales minerales. Las sales minerales no tenían gran complejidad, simplemente los vimos, y aquí voy a colocar como un repaso rápido de los principales, que serían el sodio. Todos lo conocemos, que siempre está en la sal que ustedes le echan a las comidas en compañía del cloro. Y en la tercera en la tercera columna van a aparecer sus funciones, que es participar en la conducción del impulso nervioso, equilibrio hídrico, ¿verdad? Ahora que estamos viendo osmosis, yo creo que comprenden la importancia del sodio. Y regula la presión sanguínea, ¿ya? Aquí lo coloqué más en detalle, en clase coloqué lo más fundamental y lo que generalmente se pregunta. El potasio también participa en la conducción del impulso nervioso, regula el ingreso de agua y nutrientes de la célula y mantiene la función cardíaca y muscular. Por si acaso, en la columna del medio, acá le estoy colocando donde aparece en la dieta, para que tengan una mejor idea. Luego viene el calcio, todo fácil, se encarga de la formación y mantiene los huesos y dientes, también participa en la contracción muscular, coagulación sanguínea y sinapsis neuronal. El hierro constituye la hemoglobina y forma parte de varias enzimas que participan en el metabolismo energético. Lo que me interesa el hierro, hemoglobina, ¿ya? Constituyente de la hemoglobina. El yodo, constituyente de las hormonas tiroideas, T3 y T4, que lo vamos a ver cuando veamos el sistema hormonal o sistema endocrino. Y el flúor, mantenimiento de los dientes. Ya no es difícil, es saber algunas cosas que la verdad no es muy complejo, y las fuentes o dónde se encuentran, ¿ya? Que en realidad no es tan vital. Y como ya les comenté, no nos vamos a detener a hablar de los gases, excepto lo que comenté al comienzo del video. Y ahora nos vamos a abocar de lleno a lo que son los compuestos orgánicos. Como ya vimos, los compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen un esqueleto de carbono unido a átomos de hidrógeno. ¿Y por qué es tan importante el carbono? Básicamente porque el carbono es capaz de establecer 4 enlaces, debido a que en su capa más externa se encuentran sus 4 electrones, con los cuales puede entablar enlaces simples, enlaces dobles o incluso enlaces triples, y eso permite que tenga una gran, o pueda formar una gran variedad de moléculas. Es como bastante flexible en el fondo, ¿ya? Y empecemos. Y solamente para que lo recuerden, el concepto de monómero, polímero y polimerización. Un monómero son unidades simples
y el ejemplo que siempre les pongo es como que son ladrillos aislados, y la polimerización es cuando se van uniendo esos ladrillos o unidades simples para formar algo grande, algo más complejo, que vendría a recibir el nombre de polímero. Y ojo, si yo le digo cuántos monómeros hay a la izquierda, ahí ustedes cuentan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hay 16 monómeros. Y si yo les digo cuántos polímeros hay al otro lado, a la derecha, 1, ¿ya? Es importante saber que esos 16, una vez que se unen mediante el proceso de polimerización, ya no los podemos contar de forma separada, sino que forman una sola estructura, pero una al fin y al cabo, ¿ya? Y esto va a ser muy importante para comprender los procesos de síntesis de las biomoléculas orgánicas. Y recuerden que mono era uno y mero unidad, por lo tanto aquí va a ser una unidad, y polímero va a ser poli muchas, mero unidades, muchas unidades, pero que forma solamente una estructura. Y el primer grupo va a estar constituido por los carbohidratos, hidratos de carbono, azúcares, glúcidos, etc. Todos esos nombres tiene el primer grupo, nosotros los vamos a denominar como carbohidratos, y sus átomos principales es el carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Por eso carbohidrato, carbono, y está hidratado, tiene OH, ¿ya? Y sus unidades básicas o sus monómeros en el fondo van a recibir, que es lo que yo voy a destacar en amarillo, van a recibir el nombre de monosacáridos, siendo el más relevante lo que está ahí entre paréntesis, la glucosa. Y cuando se unen dos monómeros o pegamos o juntamos dos ladrillos, estos se van a unir mediante la formación de un enlace glucosídico. Lo vamos a ir viendo todo esto un poquito más en detalle, ¿ya? ¿Y cómo se clasifican? Fácil, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Recuerden lo que hablamos de oligosacárido en clase. Si alguien no lo recuerda, me lo pregunta en la clase, ¿ya? Y funciones biológicas, a modo general, abarcando estas tres clasificaciones que vimos, es que entregan energía pero a corto plazo, tienen una función de reserva y una función estructural. La fuente o alimento donde se encuentran, aquí nosotros lo podemos ver, hay animales que son la leche y sus derivados, y origen vegetal, legumbres, cereales, harina, verduras y frutas. Y ejemplo, y aquí aparecen la glucosa, fructosa, maltosa, glucógeno, etcétera, etcétera, y que los vamos a ir viendo. Y nos vamos a ir a la clasificación directamente, y vamos a ver que monosacárido quiere decir que hay un azúcar o un monómero, disacárido dos azúcares, y polisacárido nosotros lo vamos a tomar como que hay más de 20 azúcares. Y olisacárido ahí lo coloco por si acaso, ¿ya? Y los monosacáridos se van a constituir un ladrillo, y van a ser más pequeños o más grandes dependiendo de la cantidad de carbono. Por ejemplo, si tienen 3 carbonos, va a ser una triosa. 3 carbonos, 1, 2, 3. Pentosa, 5 carbonos, penta 5. Y si contamos hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hexosa, 6 carbonos. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Nosotros, para términos prácticos, vamos a hablar solamente ahora en glúcidos de los monómeros que tienen, o monosacáridos que tienen 6 carbonos. Es decir, esto solamente nos va a interesar por ahora, las hexosas. Y las hexosas más relevantes, un pequeño paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre los monosacáridos cuando están así y un monosacárido cuando está formando un anillo? En que cuando este azúcar entra en contacto con el agua o en solución, siempre va a tender a formar un anillo o una estructura más bien cíclica, ¿ya? Pero en estricto rigor es lo mismo, solamente que la estructura de la derecha es cuando está en agua o en solución, ¿ya? Ahí tienden a formar un anillo. Y los 3 monosacáridos que nos interesan es la galactosa, la glucosa y la fructosa.
no me interesa que se aprendan la estructura y las fórmulas por ahora ni nada, solamente que sepan que dentro de los monosacáridos está la galactosa, la glucosa y la fructosa. Una sola unidad, un solo ladrillo, ¿ya? Y eso sería, no sería más complejo. Y ahora nos vamos a entrar a hablar acerca de los disacáridos y, por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos una, y lo voy a destacar en rojo, aquí tenemos una glucosa, ¿verdad? Y aquí tenemos otra glucosa, es decir, tenemos dos monosacáridos. Y aquí se va a formar un disacárido. ¿Y cómo se forma? Fácil. Si ustedes se dan cuenta, en el carbono, yo voy a contar 1, 2, 3, 4. Aquí hay un grupo OH. En cambio, aquí en el carbono 1 de la glucosa que está a la izquierda, hay otro OH. Entonces, ¿qué va a pasar? Un grupo hidroxilo OH se va a juntar con un hidrógeno H y van a formar el agua, una molécula de agua, H2O. Y va a quedar esa O que está ahí en negro, va a quedar o va a mantener un enlace o una unión, que es lo que ustedes están viendo ahora en amarillo aquí. Este es el enlace glucosídico, que en este caso se le denomina O-glucosídico porque aparece un oxígeno que se simboliza mediante la letra O produciendo ese enlace, pero de manera general, enlace glucosídico. Y aquí tenemos nuestro primer disacárido, que vendría siendo la maltosa. Y la maltosa es igual a una glucosa más una glucosa. Se suman, ¿ya? Uní un ladrillo de glucosa más otro ladrillo de glucosa y obtuve la maltosa. Otro caso lo tenemos abajito, en donde ahora tenemos una glucosa y otra molécula que no es glucosa, que viene a ser fructosa, ¿ya? Ambos son monosacáridos. Esta glucosa que está aquí es un monosacárido y esta fructosa es otro monosacárido. Y se va a formar un enlace glucosídico igual al anterior, se une un grupo OH junto con un grupo H y se forma una molécula de agua. Y se forma otro disacárido, porque en el fondo está formado por dos azúcares, di, que se denomina sacarosa. Y la sacarosa es el azúcar común y corriente que ustedes le echan a su té, a la leche, qué sé yo, ¿ya? Por lo tanto, el segundo disacárido va a ser la sacarosa y va a estar formado por la unión de una glucosa más una fructosa. Y la fructosa era el azúcar de la fruta, ¿ya? Y ya hemos visto dos, maltosa, sacarosa, y nos falta ver la tercera, que también es muy popular, y sería la lactosa. Y la lactosa se forma mediante la unión de una glucosa, que es lo que tenemos aquí, más la unión de una galactosa. Y eso forma, y mediante el mismo proceso. Por ejemplo, y lo voy a hacer aquí en amarillo, tendría que ser que se junta este OH con este OH, SOH con un H, y se elimina la molécula de agua y ya saben que va a quedar, por ejemplo, este oxígeno que yo voy a hacer en rojo, va a quedar en la estructura y va a formar este enlace que está aquí, que también va a ser un enlace glucosídico. Y aquí estaríamos hablando entonces de la lactosa, que sería nuestro tercer disacárido. Ya vimos a la maltosa, a la sacarosa y ahora estamos viendo a la lactosa. Y ya saben que la lactosa va a ser igual a la unión de una glucosa más una galactosa. Por lo tanto ya vimos monosacárido y ya vimos disacárido. Y ahora vamos a ver a los polisacáridos. Y aquí en la primera imagen yo les coloqué una papa, ¿ya? Y si hacemos como un zoom poderoso dentro de la papa, vamos a ver estas estructuras que yo voy a destacar en amarillo, ¿sí? Acá, ¿verdad? Que van a ser gránulos o como pepitas, ¿ya? Para hacer un poco más corriente el lenguaje, de almidón. Y ese va a ser nuestro primer polisacárido, almidón, ¿ya?
que es lo que yo voy a destacar acá en rojo. Todo esto que está aquí hace referencia al almidón. Y el almidón es una gran cadena de glucosa que es exclusiva de las células o seres vegetales. Por eso una papa, ¿verdad? Y tiene como función ser una reserva de glucosa en vegetales y se guarda en, por ejemplo, aquí en las papas. Ya entonces cuando la planta necesita sacar energía y se le acabó el azúcar que tenía suelto, pasa a utilizar las glucosas que están bajo la forma de almidón. Ya es como una reserva, como un almacén. El segundo polisacárido que yo voy a destacar en azul va a ser toda esta imagen que está aquí. Y hace referencia, si ustedes se dan cuenta, también a las plantas porque aparece una hoja, y es la celulosa. Y la celulosa tiene principalmente una función estructural. Ya es como que si fuera como la protección externa o la armadura de las plantas. Y esa va a ser la función de la celulosa. Y como ustedes ven aquí, que también voy a destacar en azul, no es más que una serie de glucosas que se van uniendo hasta formar cadenas largas que se van a unir unas con otras y van a ir formando la celulosa. Al igual que el almidón que vieron arriba, que también eran una unión de azúcares que van formando una cadena. Si se dan cuenta, hasta el momento no me interesa tanto que se aprendan o memoricen la estructura, ni tampoco la química, simplemente que sepan que son unidades de glucosa. La única diferencia entre una y otra va a ser el tipo de enlace glucosídico, ¿ya? La dirección. Si se dan cuenta, en el almidón, yo lo voy a destacar en rojo, el oxígeno se encuentra orientado hacia abajo, ¿ya? En cambio aquí, que lo voy a destacar en azul, el oxígeno se encuentra uno orientado hacia arriba, otro orientado hacia abajo, otro orientado hacia arriba y así sucesivamente. Y eso va a determinar de manera más general que el polisacárido vaya teniendo distintas funciones, ¿ya? Y por lo tanto una estructura distinta, porque cada estructura responde a una determinada función. Por lo tanto, simplemente sepan el nombre del polisacárido y su función. Almidón, reserva energética en plantas. Celulosa, una función estructural también en plantas. Y sería, ya no se compliquen más. Y pasamos a ver a los otros polisacáridos, pero esta vez de origen animal. Y tenemos, que lo voy a hacer en amarillo, lo voy a destacar. Aquí tenemos un hígado de un animal, ser humano por ejemplo. Y esta imagen va a corresponder al glucógeno o glicógeno, como le dicen en algunos textos, ¿ya? Y simplemente saber que cumple la misma función que el almidón que vimos antes, pero esta vez en animales, es decir, es una reserva de glucosa, pero en animales, una reserva energética en animales, como quieran, ¿ya? Y si nos faltara glucosa, se va sacando glucosa de esta larga cadena de glucógeno y se va agregando a la sangre para mantener cierta concentración. Y si hay mucho azúcar en sangre, lo que se hace es tomar ese azúcar y se va, y lo voy a hacer en amarillo, se va agregando a esta cadena que está aquí y se va almacenando para así mantener un nivel relativamente normal dentro de ciertos márgenes. Y el último polisacárido, que lo voy a hacer en verde y que hace referencia a esta imagen, va a ser la quitina. Y la quitina en el fondo va a tener una función estructural, pero en insectos. Por ejemplo, en esta cucaracha, la quitina es lo que va a formar parte de su estructura externa, lo brilloso, como su armadura, que en el fondo va a ser su exoesqueleto. Así como nosotros tenemos un esqueleto interno o endoesqueleto,
Los insectos no tienen, como la cucaracha que estamos viendo, no tienen huesos dentro, sino que tienen como una armadura o tejido más bien estructural que protege por fuera, y eso va a ser el exoesqueleto. Por lo tanto, la función de la quitina va a ser formar parte del exoesqueleto en insectos, ¿ya? Y también ven la diferencia con el enlace glucosídico, que hoy va a ser un poco distinto, y eso va a ir determinando su función, ¿ya? Por lo tanto, polisacáridos, tenemos a almidón, ya saben su función, celulosa, glucógeno y quitina, y sería. Y eso fue todo lo referido a carbohidratos. Y en relación a lípidos, vamos a ver que el lípido también, al igual que el carbohidrato, tiene CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero con la salvedad de que el oxígeno que va a tener, y yo lo voy a destacar aquí en rojo, va a ser en mucha menor proporción con respecto al carbono e hidrógeno. En el fondo va a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el oxígeno lo va a tener en muy poca cantidad, ¿ya? Y como características vamos a decir que es un grupo heterogéneo de moléculas, es decir, son bien diversos los lípidos que podemos encontrar, y son insolubles en agua, pero sí solubles en solventes orgánicos como el alcohol, entre otros. ¿Y por qué era insoluble en agua? Porque tenía pocos oxígenos, y estos oxígenos no iban a tener como iban a tener tan pocos oxígenos, no pueden ir formando enlaces con el agua o puentes de hidrógeno con el agua, ¿verdad? Y por lo tanto son insolubles. Las fuentes están presentes en animales y en vegetales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos ciertas características. Y el enlace que va a ir uniendo a los lípidos van a ser el enlace éster, ¿ya? Y continuamos. Si van acumulando dudas, inquietudes, me escriben por Facebook o me preguntan en clases. Y de manera general, esto va a ser un poco más simplificado que lo que vimos en clase por un tema de tiempo. Tenemos que en la cabeza están los lípidos y se dividen en saponificables e insaponificables. Y vimos que saponificables significaba que tenían ácidos grasos y que gracias a eso se podían hacer jabones, y los insaponificables no tenían ácidos grasos y no se podían hacer jabones. Y los saponificables, a su vez, los podíamos dividir en tres grandes grupos, que eran los ácidos grasos, los triglicéridos y los fosfolípidos. Y en cambio los insaponificables los vamos a dividir en terpenos y esteroides. Y vamos a ir viendo cada uno de estos grupos lo más rápido posible en virtud del tiempo. Y vimos que los ácidos grasos eran las estructuras más simples, ya que los lípidos en estricto rigor no tenían monómeros o no tenían estructuras básicas que fueran formando moléculas más complejas, ¿ya? Y vimos que más nos convenía verlo por un tema de complejidad, desde lo más simple o lo más pequeño a lo más complejo, lo más grande. Y lo más pequeño en este caso serían los ácidos grasos, que tienen dos estructuras que son características, que yo voy a destacar aquí en rojo una parte y en azul el resto de la biomolécula. Tenemos una cabeza que es polar y una cola que es apolar. La cabeza polar va a ser lo que está en rojo y la cola apolar va a ser lo que está destacado en azul. Si observamos detenidamente nos vamos a ir dando cuenta en que la cabeza tiene dos átomos de oxígeno y la cola principalmente puro carbono e hidrógeno, no tiene nada de oxígeno. Y por eso nosotros decíamos que ya los ácidos grasos los podemos considerar como anfipáticos. Eso quería decir que tenía un extremo que sí se podía
juntar con el agua o formar enlaces con el agua, y fácil, lo voy a destacar en rojo, porque la cabeza o lo que está en rojo cuando está en solución o en contacto con el agua pierde o puede compartir este hidrógeno que está aquí con otro oxígeno que esté formando parte del agua, ¿ya? O si forma puede quedar con carga negativa ese oxígeno y puede formar enlaces con el agua. Y vimos además, y que eso es lo que les tiene que llamar la atención, que yo también lo voy a destacar aquí, la cabeza en rojo y el resto del cuerpo en azul. Aquí. Fíjense de dos cosas. Ya, una, ya saben que la cabeza es lo que tiene el oxígeno y la cola no tiene oxígeno, es prácticamente carbono e hidrógeno, por lo tanto no se junta con el agua, es hidrofóbico, y la cabeza, que sí se puede juntar por los oxígenos que tiene, en especial por el que tiene el enlace simple, van a ser hidrofílicos si se juntan con el agua. Y aparte, pongan atención solamente en la cola. En la cola solamente podemos ver enlaces simples, ¿ya? Un carbono que está ocupando sus 4 posibilidades de formar enlaces. En cambio, en el ácido graso insaturado, que es el que se encuentra abajo, vemos y lo voy a destacar aquí en azul, un doble enlace. Por lo tanto, el enlace de arriba recibe el nombre de enlace saturado porque ya está saturado, está utilizando las 4 posibilidades para hacer o formar enlaces con moléculas distintas, ¿verdad? En cambio, en el ácido graso insaturado no está formando sus 4 posibilidades. De hecho, si observamos bien, vamos a ahí, creo que acá se hace, no, acá, olvídenlo, ahí sí. Sí, ahí. Si ustedes se dan cuenta, este doble enlace significa que es insaturado. ¿Por qué? Si yo vengo y le agrego un hidrógeno o le agrego 2 átomos de hidrógeno, este carbono que está aquí, y lo voy a hacer en negro, va a formar, acá está, ahí, va a formar un enlace, y este también formaría un enlace, y se reuniría o se juntaría con un hidrógeno, y aquí también con un hidrógeno, y este enlace que se veía aquí como doble ahora va a quedar simple, y ahí está saturado porque está haciendo uso de sus 4 extremidades. En cambio aquí es como que si le estuviera dando los 2 brazos a su compañero, pero si viene ahora una chiquilla o hermosa, le va a quitar un brazo a su compañero y se lo va a dar al nuevo átomo que viene entrando. Y que cada vez que se forma un doble enlace puede o se va a ir enchuecando la molécula, hay un doblez, ¿ya? Y esto es muy importante, como lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ácido graso en rojo, lo voy a hacer, perdón, ahí sí, un ácido graso saturado, porque la molécula es recta. Eso quiere decir que solamente va a presentar enlaces simples entre sus carbonos de la cola. Y aquí está la cabeza, que era lo que era un ácido carboxílico, ¿verdad? COOH, y aquí ya perdió el H y ese oxígeno tiene carga, y por eso como tiene una carga negativa, se puede unir con los hidrógenos del agua y formar interacciones con el agua, y se puede solubilizar parcialmente solamente en la cabeza, las colas no. Y de forma general veríamos la molécula así, recta, como una oruga recta, ¿ya? En cambio, al lado, la letra B, vemos que hay un ácido graso que se encuentra insaturado, porque aquí lo que está destacado en rojo es que hay un doble enlace, y eso provoca un doblez, un enchuecamiento de la molécula, como está aquí. Como ahora el gusano se dobló, cambió la dirección, ¿ya? Y esto es muy importante, porque los ácidos grasos saturados e insaturados van a influir
en determinadas estructuras que vamos a ver a continuación. Ya vimos a los ácidos grasos de manera súper rápida y ahora vamos a ver a las segundas o al segundo grupo de los lípidos saponificables, que son los triglicéridos. Los triglicéridos no van a ser más que la unión de un glicerol, que es todo lo que está aquí en la letra A en un rectángulo rojo, que es 3 carbonos y que tiene 3 grupos H a su derecha y después está rodeado de puro hidrógeno, y ácidos grasos. Cuando hablamos de triglicéridos, estamos diciendo que hay un glicerol que está unido a 3 ácidos grasos, que es lo que yo estoy destacando aquí en azul, ¿verdad? Porque aquí está el glicerol y aquí va presentando 3 colas o 3 patas que vienen a ser los ácidos grasos. Y si se dan cuenta, yo voy a destacar aquí en azul también un ácido graso, porque aquí está la cola que solamente presenta carbono e hidrógeno, y aquí en rojo voy a hacer la cabeza, donde está la COOH, y vamos a ver que ese H que está aquí, este OH mejor dicho, que está aquí, se une al hidrógeno que está aquí formando parte del glicerol y se elimina una molécula de agua. De aquí se forma la unión del ácido graso ya al glicerol. Y si se dan cuenta, vamos a ver ya en la letra B que el glicerol que está en rojo se unió a 3 ácidos grasos. Y vamos a ver que el ácido graso que está aquí arriba va a ser saturado o insaturado, el que yo estoy aquí destacando, va a ser saturado. Solamente hay enlaces simples entre carbono e hidrógeno. Obviamente eso no lo consideramos porque siempre va a estar, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre mirar desde este carbono hacia adelante. El segundo ácido graso también va a ser solamente un ácido graso saturado porque es lineal y presenta solamente enlace simple, y nos vamos a dar cuenta que el último ácido graso que está aquí ya va a ser un ácido graso insaturado porque aquí hay un doble enlace que va a provocar que la molécula se enchueque, por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Y por qué esto era importante? Básicamente por la siguiente imagen. Cuando el triglicérido solamente está formado por grasas saturadas, es decir, que presentan enlaces simples, va a ser ordenado. Es como que ustedes tengan un alambre perfectamente estirado, ¿ya? Y si yo colocara un triglicérido simple sobre otro triglicérido simple, va a ser súper compacto. Y a temperatura ambiente, si yo junto a varios triglicéridos, los voy colocando uno sobre otro hacia arriba, formando como una columna, a temperatura ambiente van a formar algo sólido, porque su nivel de compactación le va a dar bastante solidez. En cambio, cuando el triglicérido presenta ácido graso saturado o insaturado, pero fundamentalmente o en mayor proporción ácidos grasos insaturados, va a presentar esta forma o aspecto, ¿ya? Y como ya no es lineal, va a ser como que si yo tomo ahora un alambre y lo doblo muchas veces, y sobre ese alambre coloco otro alambre que está doblado muchas veces y así hacia arriba hasta formar una columna, y obviamente no se va a formar algo compacto, ya como está chueco, van a haber zonas que van a estar más elevadas que otras, que van a apuntar en otra dirección, etcétera, etcétera. Va a ser menos compacto y por lo tanto a temperatura ambiente ese triglicérido que tiene ácidos grasos insaturados a temperatura ambiente va a ser líquido. Por lo tanto, ¿y dónde lo podemos ver esto de forma simple? En que los triglicéridos simples que tienen ácidos grasos saturados van a formar las grasas animales. Por ejemplo, es típico cuando están haciendo una liposucción en la tele y cortan el tejido y se muestra como un color amarillento cuando se hace el corte. Eso van a ser grasas, o como la grasa del chancho cuando están comiendo, que es una grasa sólida, la pueden cortar, la pueden tocar y va a ser sólida al tacto, ¿verdad? Aceitosa obviamente, pero sólida al tacto. Y en cambio los triglicéridos con ácidos grasos insaturados o mixtos
van a ser principalmente los aceites, el aceite de oliva, de maravilla, girasol, etcétera, etcétera. Todas las grasas que son líquidas a temperatura ambiente van a ser de origen vegetal y van a ser triglicéridos ricos en ácidos grasos insaturados. El tercer grupo van a ser los fosfolípidos, que es muy parecido al triglicérido con la única diferencia de, y aquí lo voy a ir destacando en rojo, aquí tenemos también el glicerol, ¿verdad? Que tiene 3 carbonos, ¿verdad? Aquí tenemos un ácido graso saturado porque es recto, otro ácido graso saturado porque también es recto, y aquí donde debería haber otro ácido graso insaturado no hay nada, nada de nada, ¿ya? Está ausente. ¿Y por qué? Porque se reemplaza este enlace o se reemplaza esta unión con el ácido graso por una unión a un fosfato, que voy a hacer lo que voy a destacar en amarillo. Bueno, ahí lo dice en todo caso, pero igual. Esto que está en amarillo, ¿verdad? Va a ser el grupo fosfato, que va a estar, va a haber un fósforo que va a estar rodeado por 4 oxígenos, y este que está aquí principalmente va a presentar carga, porque no tiene al oxígeno que se está uniendo a él, por lo tanto va a ser como, y lo voy a sacar, a ver aquí, va a ser en el fondo así, ¿verdad? Ese oxígeno va a tener carga. Y da lo mismo esto, así que no me interesa que por ahora que pierdan la cabeza con eso. Chao, no lo vean. Lo van a ver así solamente por ahora. Entonces un fosfolípido va a tener los dos ácidos grasos, un glicerol, y en vez de aquí tener un ácido graso se va a reemplazar por un grupo fosfato. Y lo que está a la izquierda del grupo fosfato siempre puede variar. Ya en este caso puede ser colina, pero en otros casos puede ser otro grupo y ahí cambia el nombre. Pero esto es lo básico, lo que siempre tiene que estar. Y se dice que el fosfolípido va a tener dos estructuras o dos partes, que yo lo voy a destacar en rojo, que va a ser la cabeza, que va a ser la cabeza, que está aquí. Sí, lo podríamos hacer así acá, ya. Aquí. Y en amarillo las colas, que va a estar en amarillo. Entonces la cabeza, que es lo que está en rojo, va a ser hidrofílico. O también como los ácidos grasos va a ser anfipático. Eso quiere decir que va a tener un extremo que es polar o que es hidrofílico, que se junta con el agua, que va a estar dada esa propiedad por el fosfato, porque ahí tiene una carga otorgada por este oxígeno. Y las colas van a ser hidrofóbicas o apolares porque no van a tener oxígeno, principalmente porque no van a ser más que carbono e hidrógeno. Y se dice que estas son las colas hidrofóbicas y el otro extremo va a ser la cabeza hidrofílica. Por eso es anfipático y su principal función del fosfolípido es formar parte de la membrana plasmática. ¿Ya? Continuemos. Bueno, así estaría dada la estructura del fosfolípido, que vemos que en este caso está formado por un ácido graso saturado por un ácido graso insaturado, y así sería como en 3D, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero eso sería cabeza polar, hidrofílica, se junta con el agua, las colas hidrofóbicas, apolares o no se juntan. Y los fosfolípidos cuando están en agua van a formar una bicapa lipídica, eso quiere decir que forma como una muralla, en donde las cabezas que son polares están en contacto con el agua, y las colas que son apolares solamente se juntan con otras colas, se alejan del agua. Pueden formar micelas, que es cuando solamente están formados por un grupo de fosfolípidos que se reúnen entre ellos, sus cabezas se orientan hacia el medio acuoso y las colas quedan solamente colindando con otras colas. Y un liposoma, que es cuando es parecido a la micela, con la diferencia de que en el liposoma ya no hay solamente como una fila de fosfolípidos, sino que hay una fila doble.
en donde atrapan un contenido dentro, que sería lo que yo destaqué en ese punto amarillo. Y es típico de un lisosoma, por ejemplo, ya en donde las enzimas quedan en el centro y está rodeado por una doble membrana con las cabezas orientadas hacia el medio acuoso y las cabezas, perdón, y las colas orientadas solamente hacia otras colas y la cabeza hacia el medio acuoso. Y por último, este va a ser la estructura de un terpeno, que en el fondo no tiene ácido graso. Lo único importante de esto es que tiene terpenos, va a poseer un solo anillo, ¿ya? Nada más. ¿Cómo reconocen un terpeno? Un anillo simple, y puede tener otros grupos que van variando, pero el anillo es lo que nos interesa. Y como función, y esto lo anotan, son los precursores de la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, y fin. Y eso sería con terpenos. Y los esteroides están formados por 4 anillos, que yo los voy a destacar haciéndole un puntito rojo. 1, 2, 3, 4. Y tampoco posee ácidos grasos. Y van a ir formando estructuras como el colesterol, la vitamina D, el cortisol y las hormonas sexuales. En este caso les pongo como ejemplo la testosterona. Y ahora si hablamos como la función de los lípidos de manera general, o agrupando todo lo que vimos, vamos a ver que tenemos que forman parte de las membranas celulares, como los fosfolípidos, que van a formar parte de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Regulan la actividad de células y tejidos, hormonas, en este caso las sexuales, entre otras, y constituyen las principales formas de almacenamiento de energía en los seres vivos. El almacenamiento de energía va a estar principalmente a cargo de los triglicéridos, que en animales va a estar de forma sólida a temperatura ambiente y en los vegetales de forma líquida a temperatura ambiente. ¿Qué más es importante con esto? A decir que los carbohidratos aportan alrededor de 4 kilocalorías de energía. Mientras más alto sea el número, obviamente más energía entrega, ¿ya? Los carbohidratos entregan 4 kilocalorías de energía. En cambio, los lípidos entregan alrededor de 9 kilocalorías, es decir, un poco más del doble, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la energía de los carbohidratos es para utilizarla de energía inmediata, a corto plazo, ahora ya. En cambio, los lípidos se utiliza más a largo plazo porque se demora un poco más en su obtención. Y les daba el ejemplo de que es como ir a un kiosco a comprar un chupete que sale 100 pesos, ¿ya? Y los carbohidratos equivalen a ir con una moneda de 500 pesos y los lípidos equivalen a ir con un billete de 20.000 pesos. Entonces, ¿qué conviene utilizar? Más una moneda de 500 para pagar algo que cuesta 100 pesos o un billete de 20.000 pesos para comprar algo que cuesta 100 pesos. Obviamente van a ser los 500 pesos porque va a ser más fácil, más rápido, menos engorroso, etcétera. Y lo mismo pasa aquí, los carbohidratos es como mucho más rápido de utilizar a corto plazo y los lípidos se utilizan, pero una vez que se acaban los carbohidratos y se utilizan más para largo plazo, como el banco, ¿ya? Y lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video vamos a continuar con proteínas y ácidos nucleicos.